Cosas paranormales, misterio y ocultismo. ¿Será mito o realidad? ¿Tú qué crees? Averígualo en compañía de nosotros, donde juntos encontraremos las respuestas. Claroscuro, un viaje a través de lo desconocido. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Pedrosa y sean todos bienvenidos a este su programa Claroscuro. Y estoy con mi compañero Rafa. Como siempre, Fer, un placer en esta nueva emisión, en este nuevo programa que está muy interesante. Ya emocionado de comenzar con el tema. Esperemos sea de su agrado y me da gusto que vamos a despertar más incógnitas y preguntas a todos a nuestro auditorio. Bueno, y este programa va a tratar sobre los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos pues, fueron libros que no fueron incluidos dentro de los evangelios canónicos o canónicos, que son los, como quien dice, los que fueron hechos por obra de Dios, ¿verdad? Exactamente, los que fueron aceptados por la iglesia. La iglesia de tiempo, sí. En ese tiempo, todos los cristianos estaban regados por el mundo y cada quien tenía sus historias. O sea, no había como ahorita, no había una estructura para la religión. Así que Constantino era un rey romano. Él nació politeísta, de la religión romana de antes, que adoraban a otros dioses. Entonces, al ver el auge que estaba teniendo el cristianismo por todos lados, lo que hizo fue hacerse cristiano y unificar la religión. Entonces llamó al concilio de Niceas. Para esto juntó a obispos y sacerdotes de todos los cristianos que andaban regados, a los más importantes, para que escogieran de qué iba a estar hecha la nueva Biblia. Pues todos conocemos el Antiguo Testamento de los hebreos, y el concilio de Nicea lo que iba a hacer es crear el Nuevo Testamento, ¿no? Nuevo Testamento. Cabe resaltar que en ese tiempo solo se incluyeron los libros, los que conocemos hasta ahorita, que son los cuatro evangelios. Exacto. Solo ¿cómo se llama? El Apocalipsis de Juan. Fueron los que fueron aceptados por esos sacerdotes, porque los demás, ellos decían que no era algo divino, pero no fuera algo divino, sino lo que hacía era contraponerse a las creencias que ya estaban ellos tenían, ¿no? Que estaban estableciéndose. Entonces, todos los evangelios que no entraron se les llamaron apócrifos, y también se les conoce como evangelios gnósticos. Los gnósticos pues eran cristianos que iban en contra de seguir a alguien, de tener alguien superior. Ellos creían que la salvación estaba a través de la paz interior y no necesitaban ni sacerdotes que le dijeran lo que tenían que hacer, sino que ellos mismos se salvaban. Es muy parecida, todo esto se gestó en Egipto, y es muy parecida a los gnósticos. La religión gnóstica tiene mucho que ver con otras religiones y a veces se revuelve porque el fin es el mismo. Como en el budismo, uno se convierte en un dios, o uno logra salvación por sí mismo, por sus creencias y por hacer una vida bien. Y por desarrollar ese poder interno, ¿no? Así es. Más que nada el buscar dentro de sí mismo para poder llegar a niveles de conciencia superiores. Exacto. De conciencia. Y te habla mucho de lo que era la meditación. Nosotros conocemos la meditación, pero por el lado oriental, pero toda la antigüedad los gnósticos meditaban para acercarse más a su Dios. Los evangelios apócrifos pues estuvieron escondidos casi 2000 años, porque se encontraron todos juntos. Bueno, una parte se encontró en Egipto y otra parte en Egipto fue en 1886-87, y en 1945 fueron los del Mar Muerto. Pero lo que se debe a que hayan estado juntos en un mismo lugar es a que después de que se hizo el concilio de Nicea, hubo un nuevo rey que se llamaba Teodosio, que él por la ley dijo que quien siguiera, porque
la gente seguía queriendo y amando esos evangelios, ¿no? Esos evangelios, pero eran herejes. Entonces Teodosio empezó a matar gente y era ley de matar y quemar esos libros. Así que lo que hicieron los gnósticos fue esconderlos. Y a lo que voy es, en 1887 se descubrió el primer evangelio apócrifo, que fue el de Pedro, y se encontró en una tumba de un monje en Egipto, y el monje tenía entre sus brazos ese... ¿El pergamino? Era el libro, ese era el libro. Ah, era el libro. Era un libro. Fue un poquito más adelante este libro. Los del Mar Muerto fueron pergaminos, pero el del sacerdote era ya libro. Era un libro, pero sí eran hojas de pergaminos, pero en forma de libro. Y lo estaba abrazando, o sea, de tanto amor que tenían a esa religión, hasta la muerte. Que los enterraban con ellos mismos. Exactamente. ¿No? Entonces, ese fue el primero que se encontró. Después se encontraron otros más. Y se dieron cuenta que todos son gnósticos, por eso mismo, porque iban en contra de lo que se había establecido. Entonces, acá como no había UCBs, no había nada en que grabar, ¿qué hicieron? Meterlos en ollas de barro y esconderlas para que ese conocimiento quedara para futuras generaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de los evangelios, está el de Pedro, está el de María Magdalena, el de Tomás y el de Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿verdad? Sí, que está muy interesante. Está muy interesante. Fue el último que se encontró. Y ahorita voy a empezar con el de María Magdalena, porque este evangelio lo que crea es una disputa muy grande en lo que es ahorita la religión católica con las creencias que se dieron al principio, que dio Jesús al principio. Entonces, se dice, no es que lo haya escrito María Magdalena, sino que trata de la vida de María Magdalena, y ahí te demuestra cómo María Magdalena era una de las preferidas de Jesús, ¿no? Por encima de Pedro. Y nos cuenta cómo Pedro estaba muy enojado después de la muerte de Jesús, que decía, no podemos dejar que una mujer, porque en ese tiempo, todavía ahorita hay mucho machismo, pero en ese tiempo, pero en ese tiempo era todavía peor. Acuérdate que las mujeres no tenía valor, no tenía voz y voto. Exactamente, a esas mujeres las apedreaban. De hecho, era hasta una humillación, ¿no? Para la familia. Exactamente. Darte cuenta que era nació una niña en lugar de un hombre. Entonces, el Evangelio de María Magdalena cambia esto, y se puede decir que es el primer movimiento feminista que se dio, porque Pedro no quería, y los demás apóstoles, creo que Andrés, no me acuerdo cómo se llamaba, les dice, es que si Jesús dijo que ella era la que iba a seguir, tú no tienes por qué interferir, ¿no? o negárselo. Enseñanza que iba... Con esa enseñanza, así fue como este evangelio ha causado un revuelo muy, muy grande, porque todavía ves la lucha, y lo vemos ahorita en cómo el Vaticano o la Iglesia Católica Romana sigue viendo a la mujer en forma inferior. O sea, una mujer no puede ser sacerdote. La monja es la parte más baja de toda la estructura. En el nivel, ¿no? En el escalafón. En el escalafón. O sea, no puede aspirar a más. No puede aspirar a más una monja. Está muy limitada su función, ¿no? Ajá. Su servicio, ¿sí? Sus aspiraciones, vaya. Ajá. Entonces, todavía vemos esa lucha entre Pedro, que es la iglesia católica, y Magdalena, que es la mujer. Porque fíjate que bueno que comentas ese punto, porque casi se han estado enfocando siempre a lo que hemos investigado, escuchado, en el tema de María Magdalena y Jesús, ¿no? Como que sí, que fue su mujer, su pareja, su esposa, su descendencia, pero este punto en particular no se ha tocado mucho, que a mi parecer es sumamente importante, ¿no? Porque ya estamos hablando de lo que expresaba o enseñaba cada uno, que eso iba a impactar de manera fuerte dentro de la religión. De la religión, exactamente. Y lo que aporta Magdalena aquí hacia el lado en nombre hacia la mujer es algo enorme, ¿no? Una pieza muy importante dentro de tanto de la historia como de la creencia. Y por ejemplo, y lo que más me sorprende de los evangelios apócrifos, el último que se descubrió, que es el evangelio de Judas.
donde en realidad Judas no es al que todos conocemos, sino que fue un instrumento No es Judas de el Dios. maldito, ¿no? No es Judas el maldito. Como siempre nos lo hicieron creer. Sino que él fue parte de de ese plan, del plan que de tenía Jesús. Del plan de Jesús. O sea, él tenía que entregarlo a fuerzas, aunque él estaba en contra de hacer eso. Y ahorita me viene a la mente, cuando, no me acuerdo en cuál de los evangelios, cuando está platicando, Dios le dice a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y uno dice, bueno, a lo mejor Jesús, como era Dios, como era hijo de Dios, como era hijo de Dios, sabía que lo iban a matar, pero no. Todo estaba dentro del plan, y por eso fue lo que le dijo. Y esas frases están dentro de la Biblia que todos conocemos. Sí, de hecho, Judas en un momento él se negaba a hacer el tomar el papel del malo, ¿no? Porque iba a ser señalado, porque incluso él sabía que también amaba mucho a Jesús, porque de qué otra manera también justificas el estar todo el tiempo acompañado de él y aparte llevar una responsabilidad muy fuerte dentro del grupo, de las actividades o del rol que manejaba cada uno de los apóstoles, ¿no? Que él manejaba una de las más importantes. Él administraba el dinero. Sí, era el tesorero, el que se encargaba de los billullos. Entonces, era una de las posiciones más importantes, vaya, dentro de la época y dentro del grupo. Entonces, si sabías de antemano que iba a ser un traidor, se hubieran descubierto a lo mejor malos manejos dentro de la misma tesorería, ¿no? Pero no, esto nos lleva a que porque es el único el acto que se le señala como traición o como fallo dentro del grupo. Así es. A mí lo que me llama mucho la atención es el Evangelio de María Magdalena, como te dije, por la fuerza feminista que tiene y que te habla de que Jesús le confió cosas a María Magdalena que no le confió a los otros discípulos. Eran cosas más espirituales. Y de mayor trascendencia. De mayor trascendencia, porque como ya lo he platicado antes, Pedro estaba en contra de María Magdalena y negaba que todo esto que le había hecho María Magdalena, lo que les estaba contando María Magdalena, él decía que era falso. Levi, ¿quién era Levi? Bueno, uno de los apóstoles le dice a Pedro que no discutas con la mujer enfrentándola, ya que el Salvador la ha encontrado digna y que él no es nadie para decir lo contrario. O sea que estaba siempre, a pesar de las enseñanzas y de lo que iban viviendo, no podían superar o dejar esa parte de la costumbre de Medio Oriente, ¿no? Que tienen que estar siempre pisoteando a la mujer o que ella no tiene el derecho ni el por qué tener información o mucho menos predicar algo que el maestro estaba enseñando. Su coraje era que Jesús le enseñó cosas que a ellos no les mostró. Exactamente. Y incluso ella fue la que lo vio cuando salió de la tumba Jesús. Cuando la resurrección. Y lo que le platicó Jesús, María Magdalena se lo platicó a los discípulos y los discípulos decían que eran cosas extrañas, que eran cosas muy raras, que no creían que fueran ciertos, porque Jesús le platicó cómo fue subiendo al cielo. Por niveles, que se encontró una potestad y que esa potestad tenía que decirle algunas cosas, después otra potestad, hasta llegar al cielo, se puede decir. Claro, porque actualmente hasta la fecha te lo van manejando como que simplemente resucitó al tercer día y subió a los cielos y ya está con el Padre. O sea, de una manera muy, muy simple, muy sencilla, sin considerar que también, o sea, no fue cualquier cosa, no es nada más se levantó y se subió, ¿no? O sea, implicaba más cosas, ya que el llegar al mismo Padre no es tan simple. Como lo comentabas ahorita, que iba por etapas o por partes, eso implicaba, aunque sea el mismo Cristo, el cuidado al Padre, ¿no? De quién va a llegar o se va a acercar a Él. Entonces, regresando a lo de María Magdalena, claro, se entiende que la información o la enseñanza que le iba a transmitir a ella, pues iba a ser más profunda, ¿no? Es como
volvemos al tema de que era la mujer de Jesús. Claro, tú le vas a platicar a lo mejor a tu esposa más cosas que las que nos puedes platicar a los cuates, ¿no? O a algunos familiares, etcétera, etcétera. Entonces, porque de ahí viene también esa cierta intimidad entre ellos y cosas que él le iba a enseñar a ella, ya que aparte de que sea o no sea, ella iba a traer la descendencia De él. de él, ¿no? Entonces tú vas a instruirlos en lo mejor posible para poder irte con esa idea o esa Sí. tranquilidad de que ellos están bien en donde los dejas, ¿no? Sí. Por ejemplo, y en el Evangelio apócrifo de Pedro, Pedro cuenta lo que pasó durante la crucifixión. Y en este Evangelio te habla de que Dios vivía dentro de Jesús. Y cuando Dios abandona a Jesús, cuando dice las palabras, Dios mío, ¿por qué me has Padre, abandonado? ¿por qué te me has abandonado? ¿No? Ok. Ahí dice que fue cuando el Dios dejó A Jesús a Jesús y Pedro lo dice de distinta forma, no dice esas palabras. Pedro dice, fuerza mía, ¿por qué abandonado. me has abandonado? Sí. Y ahí se interpreta que es cuando el Padre sale de él para Ajá. poder darle continuidad a lo que venía, ¿no? Así es. Y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar, Rafa? Bueno, podemos durar, no sé, horas y muchísima investigación, muchos temas. Sabemos que lo que es el tema de la religión es bastante Amplio. amplio, divide muchísimas opiniones. Hubo uno dentro de los evangelios apócrifos, cuando habla sobre la infancia de Jesús, que a mí me impactó, se me quedó muy grabado y que me hizo indagar un poquito más en este tema de los evangelios apócrifos, porque te muestra, ¿no? Otra parte de lo que te imponen a De las aprender o a creencias. guiar exactamente. Es buscar un hacemos eh, este punto lo remarcamos un poco, no es idea de nosotros que ustedes cambien de opinión o que cambien de creencia, cada quien es libre de pensar y de creer en lo que quiere, simplemente aquí estamos discutiendo un tema que para nosotros es importante, es que merece, no sé, un espacio para poderlo comentar y pues saber la opinión de los demás, ¿sí? Esto no es un- una indicación o una invitación a que cambien o crean lo que No, nosotros cada quien decimos, puede ¿sí? creer Cada lo quien que... lo suyo, pero son temas importantes, Sí, sí, cada quien puede creer lo que interesantes, quiera. exacto. Aquí el fin es, por ejemplo, como hablamos de los gnósticos, aquí el fin es que seas bueno con la persona, Con tu yo interior, ¿no? sí, contigo Y mismo, pero poder también con los demás. con los demás, Con los demás, exactamente. porque ese fue el mandamiento original. Después de los mandamientos de los hebreos, él hizo un solo mandamiento que fue amáis los unos a los otros, y con ese, cumpliendo ese, cumples todo lo El demás. resto, ¿no? Uno del evangelio que les comentaba es en cómo muestra o sí, cómo da a conocer cómo era Jesús cuando era niño. Pues todos tenemos la imagen o la idea de que pues Jesús era pues toda santidad, toda bondad en el momento en que inclusive hasta cómo hablaba, cómo caminaba y se movía, el cómo él se acercaba con la gente, ¿no? Pero en los apócrifos encontramos un Jesús más natural, más humano, que también no dudo nada en lo absoluto que realmente haya sido así también, porque a fin de cuentas era humano. Hay un pasaje donde dice que Jesús estaba realizando o haciendo algunas figuritas, unas aves de barro, y ya que las tenía completas en una tablilla, en una base que los puso al sol para que se secaran, o era de arcilla, no recuerdo, pero bueno. El caso es de que hizo esos pajaritos de artesanía y viene corriendo una bola de chiquillos en las cuales entre ellos venía Judas, ya existía Judas en ese entonces, ya se habían encontrado, vaya, ya tenían, no sé si porque vivían en el mismo lugar o lo pequeño que se haya sido en ese entonces Jerusalén. Ujú. Él corre
y pasa por encima de las aves y las pisa y le destruye unas y siguen corriendo. Entonces, en un impulso de coraje, Jesús se levanta y le grita a Judas, muérete, ¿sí? O sea, como cualquier niño diría, pendejo, me los pisaste, X, no sé cuál sería su reacción, su impulso en ese momento, y le grita que se muera. Entonces, cae fulminado, Judas. Y el caso de que pues igual, imagínate ver caer a tu hijo muerto porque otro se lo indicó, cómo fue la reacción de la gente que estaba ahí en las calles. Y de hecho menciona en esos evangelios que a Jesús le tenían cierto miedo porque lo que él decía pasaba, ¿no? Entonces, pero son reacciones humanas, reacciones de un niño que te digo, con ese poder que él tenía, no dudo que sí haya sucedido, ¿no? Entonces María se acerca con él, lo reprende y le dice que lo reviva, ¿no? Entonces se acerca a Judas y le da un puntapié junto al pie de él, así le dice, levántate. Entonces Judas se levanta otra vez ya con vida y continúan su rollo, ¿no? Y pues la gente vivía con ese temor. Si nos ponemos a pensar, yo me puse a pensar en esa situación y es algo que comúnmente haría un niño, ¿no? Es un comportamiento real de un niño humano, que no dudo nada en por qué Jesús no lo habría hecho si él también era un niño humano. Igual, podemos platicar así. Y saliéndonos del ¿no? tema, y ahorita que me estás hablando del niño Jesús, hay creencias bueno, se dice que el niño Jesús, el nacimiento del niño Jesús fue el Jesús iluminado, No no físicamente. físicamente. Ajá. Se cree que cuando recibió, porque Jesús dice que hay que ser niños para llegar al reino de los Reino de los cielos, ¿no? cielos, exacto. Entonces hay ciertos escritos también, bueno, sobre todo gnósticos, que hablan sobre ese niño Jesús que nació, Ujú. pero él ya era un hombre grande, pero nació el niño en él, que es el ángel o El el Dios. trascender en ese sentido, ¿no? Ajá, y Evolucionar. te habla de, por ejemplo, que nació entre animales y que los animales son todos los pecados y las cosas malas que vivían alrededor de él y que él, a pesar de estar ahí, él pudo salir adelante. Y te habla de los regalos que recibió de los De Reyes los Magos, reyes. pero se dice que los Reyes Magos pues eran, no sé, arcángeles o algo así, que les dieron regalos y cada una de cosas, el oro, la mirra, significa un poder que recibió Jesús para, hacer todo para volverse en un ser iluminado. Iluminado. Y bueno, como dice Rafa, cada quien puede creer lo que sea. Nosotros solo representamos lo que hemos conocido, lo que hemos leído. Y pues no, hablar de Jesús bueno, tiene que ser un programa especial Sí, de y Jesús. bastante extenso. Yo pienso que nunca acabaríamos de hablar de él. De hecho, en lo personal, y es primera vez que lo comento, yo me hice muy seguidor de la vida de él, pero no me refiero, respeto las creencias de todo el mundo, todas las religiones, todos los credos, inclusive la religión donde yo fui, criado, pero he buscado información de él en otros contextos, ¿no? En otros temas, tanto en lo esotérico, en lo espiritual, en cómo lo ven otras religiones, otras culturas, y es tan extenso y es tantas cosas con las que te puedes encontrar que es un personaje mucho más grande y mucho más increíble de lo que creemos, ¿no? Bueno, O sí, es sea, increíble. Bueno, o sea, imagínate con todo lo sí, demás. exactamente, o sea, su enseñanza no solamente en lo que te dice la escritura o lo que te permiten ver como aceptable, pero si te vas a buscar y escarbarle por otro lado, es algo grandioso, es algo diferente, es algo sumamente interesante y te hace ver las cosas de otra manera. Igual hubo dos cosas dos puntos que me impactaron mucho y también se me hicieron de mucho interés y también, crean o no crean, ya saben, me vale madre, es mi punto de vista, pero no sé qué te parece a ti, Fer, el cuestiona a los libros de Caballo de Troya, que hablan sobre Ah, sí. la historia de Jesús de una manera muy cruda, de una manera más real de lo que creemos que fue real,
de lo que sucedió, que ahí te describe cómo realmente eran los romanos, cómo trataban a la gente, cómo para ellos era una diversión el matarlos, el que pelearan con animales, el que entre ellos se destruyeran, o sea, era una diversión. Y la forma en que nos pintan, o nos muestran, o nos enseñaron cómo fue inclusive la crucifixión, está demasiado light a mi punto de vista para lo que realmente pudo haber sido, ¿no? Y en esos libros te enseña otra cara de lo que realmente pudo haber sido. Entonces es un poco más, para mi punto de vista, lo más cercano a la realidad. Y de ahí lo pude a lo mejor ver que vaya, las películas, ¿no? Que ahorita que que acaba de terminar la Semana Santa, lo pudimos ver o comprobar. Todas las películas, inclusive, siempre te muestran la imagen de Jesús muy limpia. O sea, perdón, pero para la madriza que le pusieron, para cómo lo humillaron, cómo lo hicieron sufrir, es nada lo que en las imágenes. Claro, no te van a poner una persona casi descarnada, desbaratándose. En la película de Mel Gibson así es. Exactamente, pero es a lo que voy. Esa película de Mel Gibson te demuestra un Jesús y un pueblo romano y un pueblo judío y vaya, todos los participantes muy crudos, muy crudos. Y eso yo creo que él dio un paso muy grande ante este tema, que es muy delicado a la vez, pero que se acerca un poco más a la realidad. Claro, lo que muestra Caballo de Troya, de JJ Benítez, es todavía mucho más crudo que lo de la película, ¿no? Entonces, quien tenga la oportunidad de leerlos, No, y son libros adelante, de bolsillo, recomendados. libros desde cuando yo estaba chico, Sí, que ya tienen años. que te cuentan dónde estuvo Jesús en los tiempos que se perdió. Y muchos detalles que si tú le ves la lógica dices, ¿qué onda? ¿Por qué no? No es cierto, no se te pintan. O te enseña esa parte del Jesús humano. Ujú. Sí, el que realmente estuvo con la gente. Inclusive el punto perdón, el momento en que él está jugando con los niños y se comporta como niño, realmente era un niño con los niños. Ujú. ¿Sí? Y tenía esa facilidad de cambiar. Y de repente de ser un niño estar platicando con una persona y enseñándote cosas grandiosas, ¿no? Y es cuando dicen, ahorita, es que esto no tiene... No tiene fin, o sea, Pero podemos ahorita hablar. me acordé, de una empieza a predicar Jesús. Si te fijas, en un lugar, de pronto se va a predicar al templo siendo, pues, cuando nació, siendo un Ajá, niño, se fue a predicar al templo de una, o sea, no hubo nada previo para que empezara. exacto. Por eso recibió como dice, una iluminación Ujú. o algo así, porque empezó a predicar y en otro pasaje de la Biblia dice que estaba María con los hermanos de Jesús, sí, sí tuvo hermanos Jesús, y que le decían que entrara por sus hijos, porque estaba por su hijo, que entrara por Jesús, porque estaba como loco hablando a la Ajá. gente. A la gente. Es que se les perdió en el mercado, ¿no? No, no, eso fue O cuando... sea, No, eso fue ya cuando estaba más grande. porque, sí, cuando estaba chico no fue cuando se perdió, Sí, estaba se hablando perdió. con los sacerdotes Sí, en el templo, ahí, ¿no? ahí fue cuando te digo que recibió la iluminación Ajá. de una. Y ya después, cuando volvió, ya estando grande, estaba María y los hermanos. Va, ya. Estaban diciéndole que Jesús se metió dentro de una casa a Ujú. hablar de... Que estaba como loco hablando, Ajá. porque no sabían todavía quién era. Si es que está como loco hablando, vayan por ellos. Y fue cuando Jesús le dijo, oye, no me acuerdo si fue la Virgen o uno de sus hermanos. Jesús, sal, allá están tus hermanos afuera esperándote. Y les dijo, no, pues estos de aquí también son mis hermanos. Ujú, ujú. Entonces ahí te habla de que Jesús sí tuvo Tuvo hermanos, ¿sí? que no fue hijo único, Fue vaya. hijo único. Sí, de hecho hubo también hermanas. Tengo entendido que también Tenía fueron cuñado. hermanos de ella. Ya tenía. Imagínate, si era guapetón el Chuy, cómo estarían sus hermanas. Y Pero, pues bueno, como digo, esto no tiene final. Vamos a dejar un capítulo especial para hablar sobre la vida de Jesús, sobre Sí, muy todos los interesante. misterios que envuelve.
No tanto lo que ya sabemos que nos han dicho toda la vida, sino las cosas un poco más extrañas, ¿no? Sí, extrañas y sí, un poquito de lo tanto sobresaliente que tiene su vida, ¿no? Aparte interesante, misteriosa y llena de preguntas y muchas preguntas y mejor pocas respuestas. Pero una recomendación que sí les vamos a dar es lean, busquen, infórmense. Investiguen. Exactamente, pero también Tomen sus asegúrense puntos de vista. que sea información segura, pues también. O sea, Sí. no nada más lo que hay en internet, hay que buscar realmente información. Y creo que lo mejor que les podemos recomendar. Hay que leer mucho. Y bueno, este fue un episodio más de Claroscuro, donde hablamos sobre la vida de Jesús, ¿no? ¿Verdad? Empezamos con los apócrifos, pero bueno, mira. empezamos con los evangelios apócrifos y terminamos con la vida de Jesús. Y pues fue un placer, como siempre, Rafa, estar aquí contigo. Así es, Fer, igual, un placer como siempre. Estaremos trabajando en el siguiente programa para todos nuestro auditorio. Esperemos que haya sido de su agrado también este podcast. No dejen de escuchar los primeros, el segundo, el tercero, darnos sus opiniones, darnos un like por ahí. Bueno, más bien dentro de la plataforma. Y pues estamos ya en contacto para la próxima. Pásenla bien y descansen este fin de semana y nos vemos para el siguiente capítulo. Hasta luego.